Hoy les traigo el tutorial para realizar esta blusa. Es una blusa tejida en la técnica de ganchillo crochet. Es muy fácil de tejer. Está realizada para una talla chica a mediana, pero como siempre en el video les doy las indicaciones para que la puedan realizar en cualquier talla. Es muy fácil y rápida de tejer. Para realizar esta blusa usé 100 gramos de hilo cristal aproximadamente. Si esta blusa te gusta y quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para tejer la blusa son los siguientes. Voy a tejer con hilo cristal, este es un color amarillo mango. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros. Voy a necesitar tijeras, cinta métrica y ganchos marcadores de puntos. Miren, la medida con la que vamos a iniciar es la siguiente. Ustedes van a medir de aquí es la parte de sus hombros. Entonces ustedes van a medir de un lado a otro sobre sus hombros y van a ir hasta la medida que ustedes quieran que tenga su manga, ya sea sin manga, ya sea manga corta, o si quieren hacerla ustedes manga 3/4 o manga larga. Es hasta donde ustedes quieran que quede su manga. Yo en mi caso va a ser de manga corta. Entonces voy a ir tejiendo las cadenas que necesite en múltiplos de 10 hasta llegar a esa medida. Entonces van a pasar la cinta aquí por la parte de arriba de sus hombros, de lado a lado hasta donde ustedes quieran su manga. Esta es la medida con la que vamos a iniciar. Una vez que ya tenemos la medida con la que debemos iniciar, entonces vamos a tejer una cadena reforzada y vamos a ir tejiendo cadenas en múltiplos de 10 hasta llegar a esa medida. La medida con la que yo voy a trabajar es de 54 centímetros. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas son las cadenas que necesito. Y voy a ir tejiendo así en múltiplos de 10 hasta tener mis 54 centímetros. Ustedes harán lo mismo tejiendo de 10 en 10 hasta obtener la medida que tomaron. Miren, aquí la medida que yo necesito es de 54 centímetros y para llegar a esa medida tejí un total de 150 cadenas porque necesito trabajar cadenas en múltiplos de 10, que es lo que me da esa medida de 54 centímetros. Ya que tengo esos 54 centímetros, ahora vamos a ir trabajando nuestros motivos. Aquí voy a hacer una cadena y en la siguiente cadena voy a tejer un medio punto. Y este es un punto nada más, la cadena es para dar altura. Voy al siguiente punto y hago otro medio punto. Entonces aquí tengo dos medios puntos. Ahora voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy a dejar pasar 3 cadenas, 1, 2, 3. En la cadena 4 voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en ese mismo punto. Aquí estoy formando una V. Ahora a partir de aquí vamos a ir tejiendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a dejar pasar 3 puntos, 1, 2, 3. Aquí en la cadena 4 hago un medio punto, en la 5 un medio punto y en la 6 un medio punto. En total son 3 medios puntos aquí. Otra vez 3 cadenas, 1, 2, 3. Dejamos pasar 3 puntos, 1, 2, 3. En el punto 4 vamos a tejer la V haciendo el punto alto, 2 cadenas y punto alto. Esto es lo que vamos a ir repitiendo durante toda la hilera. Vamos a hacerlo una vez más. Después de la V tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Dejamos pasar 1, 2, 3 puntos.
En el cuarto punto hacemos un medio punto, en el quinto también un medio punto y en el sexto un medio punto. Aquí tenemos 3 medios puntos, 3 cadenas, dejamos pasar 3 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto la V, haciendo el punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y esta secuencia la repetimos durante toda la hilera hasta llegar al final de las cadenas. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera, ya hice mis 3 cadenas, después de la V tengo mis 3 cadenas y ahora lo mismo, dejo 1, 2, 3 cadenas, en la cuarta hago un medio punto y en la última hago un medio punto. Aquí al final nos deben quedar 2 medios puntos, de la misma forma como iniciamos, que empezamos aquí también con 2 medios puntos. Esta es la hilera número 1. Vamos a trabajar la hilera número 2. En la hilera número 2 vamos a trabajar, miren, aquí hacemos una cadena para dar altura y ahí tejemos el medio punto. Entonces el único que cuenta es el medio punto. Ahora vamos a tejer aquí 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Aquí en la V, dentro de la V debemos tejer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y a partir de aquí vamos a ir repitiendo lo siguiente: 1, 2, 3, 4 cadenas. En el punto del medio de estos 3, es decir, en el punto número 2, vamos a encajar ahí. Ahí vamos a tejer un medio punto. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y sobre la V 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que vamos a repetir durante toda la hilera. Vamos a hacerlo una vez más. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí en el segundo punto de estos 3, medio punto. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en la V vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos esta secuencia hasta el final de la hilera, de esta hilera que es la número 2. Aquí ya estoy llegando al final de esta hilera número 2. Aquí después de mis 5 puntos altos sobre la V, hago mis 3 cadenas y voy a ir al último medio punto y ahí voy a hacer un medio punto. Y con esto termino esta hilera número 2. Voy a iniciar la hilera número 3 girando mi tejido y vamos a iniciar con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Estas 4 cadenas equivalen a un punto alto doble. Ahora vamos a tejer 3 cadenas que serán de separación. 1, 2, 3. Vamos a ir al primer punto alto y vamos a tejer un medio punto. Y en cada punto vamos a hacer lo mismo. En cada punto alto es un medio punto. Tengo 2, 3, 4 y 5. Ahora a partir de aquí vamos a tejer de la siguiente forma. Vamos a trabajar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sobre cada punto alto un medio punto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, esto es lo que vamos a repetir. Vamos a hacerlo una vez más. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. En cada punto alto un medio punto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la secuencia que vamos a trabajar durante toda la hilera número 3.
Aquí ya tejí mis 5 medios puntos sobre los puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y al final vamos a hacer un punto alto doble. Empezamos con 4 cadenas que equivalen al punto alto doble, entonces debemos terminar igual. Hacemos 2 lazadas y sobre el medio punto que tejimos vamos a hacer un punto alto doble. Entonces saco 1, 2, 2 y 2 gasas. Ahí ya tengo mi punto alto doble. Con esto termino la hilera número 3. Voy a iniciar la hilera número 4 girando mi tejido y vamos a hacer aquí 3 cadenas, 1, 2, 3. Una cadena de separación y un punto alto. Aquí vamos a formar una V de esta forma. Ahora vamos a ir tejiendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a dejar pasar el primer medio punto y en el segundo hacemos un medio punto, en el siguiente un medio punto y en el siguiente un medio punto. Aquí tejemos 3 medios puntos en total, dejando sin tejer el primero y el último de la hilera anterior. A partir de aquí vamos a trabajar la siguiente secuencia: 3 cadenas, 1, 2, 3. Aquí donde tenemos las 7 cadenas vamos a hacer una V, hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y trabajamos los 3 medios puntos. Dejamos pasar el primero, entonces hacemos uno en el segundo, uno en el tercero y uno en el cuarto. Dejamos sin tejer el punto número 5. Esta es la secuencia que vamos a trabajar. Vamos a hacerlo una vez más. 3 cadenas. En las 7 cadenas hacemos la V tejiendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. 3 cadenas. Dejamos pasar un punto, en el siguiente un medio punto, en el siguiente un medio punto y en el siguiente un medio punto. Entonces tenemos aquí 3 y aquí ya dejé el primero y el último sin tejer. Y repetimos esta secuencia hasta el final de la hilera, de esta que es la hilera número 4. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Después de haber hecho mis 3 medios puntos, ya hice mis 3 cadenas y ahora voy a contar aquí 1, 2, en la tercera cadena voy a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. De la misma forma como inicié, debo terminar con una V de punto alto, cadena y punto alto. Entonces con esto estoy terminando la hilera número 4. Voy a iniciar la hilera número 5, giro mi tejido y aquí vamos a tejer 3 cadenas para formar un punto alto, 1, 2, 3. Dentro de la V vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Aquí debemos tener 3 puntos altos en total. Ahora tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y en el punto del centro de estos 3, ahí vamos a hacer un medio punto. A partir de aquí vamos a trabajar la siguiente secuencia. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la V tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y en el centro de estos 3 puntos, en el segundo, ahí vamos a hacer medio punto. Entonces esto es lo que vamos a repetir durante toda la hilera. 4 cadenas sobre la V, 5 puntos altos, 4 cadenas y en el medio punto del centro, medio punto. Hasta el final de la hilera, que es la número 5. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Voy a hacer las 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y aquí en la V voy a hacer 2 puntos altos dentro de la V. Y aquí en la tercera cadena, 1, 2, aquí en la tercera, que es el punto alto, ahí voy a tejer un punto alto para terminar de la misma forma que inicié. Entonces con esto termino la hilera número 5. Voy a iniciar la hilera número 6 y aquí vamos a tejer una cadena para dar altura y ahí mismo en ese punto vamos a tejer un medio punto.
en el siguiente punto un medio punto y en el tercero también un medio punto. Entonces aquí ya tengo 3 medios puntos. Ahora vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a tejer sobre los puntos altos un medio punto en cada punto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y a partir de aquí vamos a trabajar la siguiente secuencia. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sobre cada punto alto un medio punto. Debemos tejer un total de 5 medios puntos. Tengo 2, 3, 4 y 5. Y esto lo vamos a repetir durante toda la hilera. En cada punto alto un medio punto, vamos a tejer 7 cadenas y otra vez aquí en cada punto alto un medio punto hasta llegar al final de esta hilera número 6. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera, ya hice mis 7 cadenas y aquí al final vamos a hacer 3 medios puntos, uno sobre cada punto. 1, 2 y 3 medios puntos. Con esto estoy terminando esta hilera que es la número 6. Vamos a iniciar la hilera número 7 y vamos a tejer una cadena para dar altura y ahí mismo un medio punto. Entonces aquí tengo un medio punto y en el siguiente punto hago otro medio punto. Ahí tengo 2 medios puntos. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí donde están las 7 cadenas voy a hacer una V. Hago el punto alto, las 2 cadenas y el punto alto. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí donde tenemos los 5 puntos vamos a dejar pasar el primero. En el siguiente hacemos un medio punto, en el siguiente un medio punto y en el siguiente un medio punto. En total son 3 medios puntos, dejando sin tejer el primero y el último de la hilera anterior. Ahora, a partir de aquí vamos a ir repitiendo la siguiente secuencia. 3 cadenas, donde están las 7 cadenas, una V, haciendo el punto alto, 2 cadenas y punto alto. 3 cadenas y donde están los 5 puntos dejamos pasar el primero, en el segundo medio punto, en el tercero medio punto y en el cuarto medio punto. 3 cadenas y sobre las cadenas la V, haciendo punto alto, 2 cadenas y punto alto. Entonces vamos a trabajar con esta secuencia durante toda la hilera de esta que es la número 7. Aquí ya estoy llegando al final de esta hilera que es la número 7. Tengo ya mis 3 cadenas y voy a hacer aquí al final 2 medios puntos. Dejo pasar el primero, en el segundo hago un medio punto y en el tercero un medio punto. Y con esto termino esta hilera que es la número 7. Giro el tejido, voy a iniciar la hilera número 8 y voy a tejer aquí una cadena para dar altura, ahí mismo un medio punto. Entonces iniciamos con un medio punto. Hacemos 4 cadenas y dentro de la V vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya tengo los 5 puntos altos. Ahora a partir de aquí vamos a repetir la siguiente secuencia. Hacemos 4 cadenas en el centro de estos 3 puntos. En el segundo hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas y en la V los 5 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos esto durante toda la hilera. Sobre cada V 5 puntos altos vamos a ir separando con 4 cadenas y
en el punto número 2 de los 3 que tenemos aquí, el medio punto. Continuamos así hasta el final de esta hilera, que es la número 8. Aquí ya estoy llegando al final de esta hilera número 8. Tengo aquí los 5 puntos altos, hago 4 cadenas y sobre el último medio punto hago un medio punto. Entonces con esto termino la hilera número 8. Voy a iniciar la hilera número 9, que es la última de la secuencia, y entonces tejemos aquí 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, que equivale a un punto alto doble. Hago 3 cadenas de separación y en cada uno de estos puntos de los 5 vamos a hacer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a tejer. A partir de aquí vamos a repetir la siguiente secuencia. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y en cada punto alto un medio punto. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a continuar durante toda la hilera trabajando esta secuencia. Sobre cada punto alto un medio punto y vamos a ir separando con 7 cadenas hasta el final de esta hilera número 9. Aquí al final de la hilera hacemos las 3 cadenas, 1, 2, 3, 2 lazadas para hacer sobre el medio punto un punto alto doble. Sacamos 1, 2, 2 y 2, de la misma forma que iniciamos. Miren, aquí tejí hasta la hilera 9. Nosotros vamos a ir repitiendo esta secuencia desde la hilera 4 hasta la hilera 9 hasta llegar al tamaño que necesitamos para nuestra manga. En esta talla que estoy tejiendo, que es una talla chica a mediana, voy a tejer más o menos unos 23 o 24 centímetros. Miren, tenemos aquí la hilera 1, que es donde iniciamos, la hilera 2, la hilera 3 y la hilera 4 es lo que vamos a repetir a continuación, que es la V, separando aquí nada más con una cadena para iniciar, 3 cadenas y los 3 medios puntos, 3 cadenas y la V sobre las 7 cadenas. Entonces, si se fijan, es lo mismo. A pesar de que las hileras parece que son iguales, tienen diferencia al principio y al final. Entonces se repiten la hilera 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para llegar al tamaño que necesitamos para nuestra manga. Terminé después de la hilera 9, que fue hasta donde les mostré, realicé 3 repeticiones más. Tengo aquí 1, 2 y 3. 3 veces de la 4 a la 9, de la 4 a la 9, de la 4 a la 9. Entonces, como yo necesito 90 centímetros, la mitad de esos 90 centímetros son 45. Voy a centrar esos 45 centímetros. Y aquí yo tengo de la orilla hacia adentro, tengo 1 y 2 espacios. Debo centrar lo mismo aquí, 1 y 2 espacios. Entonces hasta aquí y aquí. Voy a marcar centrando esos 45 centímetros que necesito. Lo mismo van a hacer ustedes y lo van a marcar en uno de los espacios. Aquí entonces entre mis puntos, ya puse mi marca. Aquí lo que voy a hacer es una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra. Y vean, aquí tengo, esta es la orilla, que es donde tenemos 3 cadenas. Después tengo aquí 7 y en este segundo espacio de 7 es donde marqué. Si ustedes están haciendo sus mangas más largas, entonces van a continuar hasta que centren su medida, pero deben de quedar en uno de estos espacios de cadena de 7 puntos. Aquí es donde terminé, entonces debo regresar así. De esa forma es que vamos a continuar. Donde terminen, donde tengan su hebra, en ese mismo lugar, de ese mismo lado van a continuar tejiendo. Vamos a trabajar a partir de aquí lo que corresponde nuevamente desde la hilera 4 a la hilera 9, de la 4 a la 9 hasta tener el tamaño que necesitamos, ya el largo de nuestra blusa. Aquí voy a tejer una cadena para fijar mi hebra aquí en el tejido. Y bueno, ¿qué es lo que me corresponde tejer aquí? Aquí me toca trabajar una V.
es la repetición de la hilera 4. Entonces me voy a ubicar al centro de estas 7 cadenas, 1, 2, 3, en la cadena 4, ahí es donde voy a fijar mi hebra y vamos a empezar de la misma forma como estamos trabajando nuestra secuencia. Paso ahí con un punto deslizado por la cadena y aquí en la orilla, aquí lo que me corresponde tejer es esta V. Recuerden que estamos trabajando 3 cadenas, que es el punto alto, una cadena de separación y ahí mismo un punto alto. Eso es lo que corresponde aquí en la orilla. Entonces aquí ya empecé con mi secuencia, que es la hilera 4. Ya voy a retirar aquí esta marca y a partir de aquí ya continúo con mi secuencia. Hago mis 3 cadenas. Aquí donde tengo las 5, aquí donde tengo los 5 puntos, dejo pasar el primero, en el segundo un medio punto, en el tercero un medio punto y en el cuarto un medio punto, dejando sin tejer el último punto. 3 cadenas y aquí lo mismo, mi V en las 7 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 3 cadenas y aquí mis 3 medios puntos, dejando sin tejer el primero y el último. Entonces continuamos así con nuestra secuencia hasta llegar a la siguiente marca. Aquí ya estoy por llegar a donde tengo la marca y de la misma forma voy a hacer aquí mis 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy a contar hasta la cadena 4, 1, 2, 3, 4, que es la cadena del centro, y ahí voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto para formar la V de la orilla. Aquí ya retiro esta marca también. Y entonces ya vamos a continuar trabajando nuestra secuencia como lo estuvimos trabajando aquí en la parte de arriba, repitiendo de la hilera 4 a la hilera 9. Entonces esta fue la 4. Ahora tejemos 3 cadenas para formar un punto alto, 2 puntos altos dentro de la V, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un medio punto en el punto del centro de estos 3. Y así vamos a ir trabajando nuestra secuencia de la hilera 4 a la hilera 9 hasta tener el largo total que queremos para nuestra blusa. Miren, aquí ya tejí el largo que necesito para mi blusa. Esta fue la parte de las mangas y ya tejí aquí la parte de abajo hasta tener el largo que quiero para mi blusa. Aquí de la sisa hacia abajo tengo 35 centímetros. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, van a continuar hasta tener el tamaño que necesiten aquí en la parte de abajo y una vez que terminen van a trabajar otra pieza de la misma forma. Miren, aquí ya tengo las 2 piezas terminadas. Entonces lo que voy a hacer aquí ahora es unir, vamos a unir esta parte de los costados y después la parte de aquí de los hombros. Entonces voy a empezar aquí por la parte del costado y vamos a poner nuestro tejido por el lado del derecho. Miren, así es como empecé. Entonces como tejí mi cadena hacia acá, este es mi derecho, de este lado. Entonces voy a enfrentar el derecho con el derecho de la otra pieza. Los dos derechos están encontrados, el revés queda hacia afuera. Vamos a unir aquí. Miren, aquí lo que vamos a hacer, aquí con nuestro gancho vamos a trabajar la unión y voy a hacer aquí una cadena. Y miren, aquí vamos a ir tomando en cuenta los puntos que nosotros tejimos. Aquí ustedes pueden ver que tenemos las 4 cadenas. Aquí 4 cadenas. Vamos a iniciar con una cadena y vamos a fijar aquí en el tejido nuestra hebra. Tengo esta hebra que es donde terminé. Miren, voy a pasar aquí con un punto deslizado. Ahí está. Y aquí no tengo hebra, pero vamos a contar las cadenas
desde donde tenemos el medio punto, 1, 2, 3 en la cadena 4, porque recuerden que aquí estuvimos trabajando puntos altos dobles. Entonces pasamos ahí, pasamos y pasamos también por la cadena que acabamos de tejer. Ahí hacemos una cadena y ajustamos. Ahí ya fijamos nuestra hebra en el tejido. Vamos a ir tomando en cuenta qué punto es el que tejimos. Por ejemplo, aquí tejimos punto alto doble. Cuando tenemos el punto alto doble, vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir a la base de ese punto alto doble. Ahí encajamos. Lo mismo en la otra pieza. En la base de ese punto alto doble, pasamos y hacemos un medio punto. Ahora, a continuación aquí tenemos un medio punto, en la hilera siguiente 2 medios puntos y en la hilera siguiente 3 medios puntos. Aquí vamos a tomar cada uno de estos 3 medios puntos como cadena. Entonces tenemos 1, 2, 3. Esas 3 hileras fueron de medios puntos. Entonces vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a ir a la última hilera, tenemos 1, 2. Aquí en la tercera vamos a encajar lo mismo en el otro lado, en la otra pieza. Aquí tenemos 1, 2 y en la hilera 3 de medios puntos pasamos y hacemos un medio punto. Ahora aquí se nos presenta el grupo de 3 puntos altos. Cuando es punto alto tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a la base de ese punto alto en la pieza, en esta pieza y en la pieza de atrás. Ahí encajamos y hacemos el medio punto. Aquí tenemos la V que también se trabajó con punto alto. Lo que vamos a hacer también es 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahí encajamos en la base del punto alto de cada una de las piezas, pasamos y hacemos medio punto, ¿sí? Esa es la secuencia que vamos a ir trabajando. Aquí tenemos otra vez, aquí inicia la secuencia como trabajamos desde el principio. Les voy a mostrar una vez más cómo hacerlo. Entonces, cuando tenemos punto alto doble, debemos tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la base de ese punto alto doble, pasamos en cada una de las piezas. Aquí pasé por la primera, paso por la que está atrás y hago medio punto. Ahora se presentan las hileras de medios puntos. Tenemos 3, 1, 2, 3. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Cada cadena corresponde a una hilera. Entonces dejamos pasar 1, 2 y en la hilera 3 de medios puntos pasamos en cada una de las piezas. Una, 2 y aquí en la 3 pasamos y hacemos medio punto. Ahora se presenta el grupo de 3, que es donde tejimos punto alto. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. En la base del punto alto pasamos lo mismo en la parte de atrás. En la base de ese punto alto pasamos y hacemos medio punto. Enseguida nos toca la V. Esta V que se tejió con punto alto nos corresponde tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. En la base de ese punto alto pasamos y en la base del punto alto en la pieza de atrás también pasamos y hacemos el medio punto. Y esto ya es otra secuencia. Así vamos a ir trabajando hasta llegar a la sisa de la misma forma. Aquí ya llegué hasta la sisa. Tengo esta parte que es la parte que dejamos para las mangas y aquí se nos presentan estas 4 cadenas. Entonces tejemos 4 cadenas también, 1, 2, 3, 4. Vamos a ir al primer medio punto de estos 5 que tejimos en cada una de las piezas y hacemos medio punto. Ahora tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir al último punto de los 5 en cada pieza y hacemos medio punto.
Ahora aquí se nos presentan 7 cadenas. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir a la cadena del centro, que es la cadena 4. Encajamos ahí en cada una de las piezas. 1, 2, 3. Aquí en la 4. Ahí pasamos y hacemos el medio punto. Otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos nuevamente aquí al primer medio punto. En cada una de las piezas pasamos y hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el último medio punto de cada pieza pasamos y hacemos medio punto. Y aquí tenemos 3 cadenas al final. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Contamos 1, 2 y en la tercera cadena, aquí es donde tengo mi hebra, paso ahí. Y en la parte de atrás lo mismo, 1, 2 y en la tercera cadena paso, ahí voy a hacer el medio punto y una cadena reforzada. Hasta ahí termino la unión. De la misma forma como tejí aquí en este costado, vamos a tejer en el otro lado para trabajar la unión. Aquí ya tengo los dos lados, ya tengo unido aquí, miren, así queda por la parte del revés. Y así nos queda por la parte del derecho. Aquí no se nota la unión en la parte del derecho. En la parte del revés tenemos este relieve. Y vamos a ahora a hacer la unión en la parte de los hombros. Aquí vamos a dejar el escote que nosotros queremos. Entonces aquí ustedes van a tomar la medida de contorno de cabeza y van a decidir qué tan flojita quieren esa parte. Yo por ejemplo lo voy a dejar nada más al contorno de mi cabeza, que son 56 centímetros, y la mitad de esa medida, que serían 28 centímetros, eso es lo que voy a dejar aquí. Entonces centro esos 28 centímetros aquí, voy a poner mi marcador en cada uno de los lados y esa es la parte que voy a unir. Para centrar aquí en el tejido vamos a contar la cantidad de V que tenemos. Aquí yo desde la orilla tengo 1, 2, 3 y en la cuarta es donde puse mi marca, tomando las dos piezas. Lo mismo aquí, una, aquí pongo una sobre otra, 2, 3 y aquí en la cuarta pongo mi marca. Este es la medida que necesito. Miren, aquí tengo lo más aproximado a los 28 centímetros, 28 y medio más o menos. Entonces son las 4 V. Ustedes van a contar la cantidad de V que necesiten aquí para centrar sus puntos, ya sea que estén trabajando manga larga, manga 3/4, van a contar sus V para centrar esa medida que tomaron, la que ustedes quieren que tenga la parte del cuello. Entonces van a unir esa parte desde de la orilla hacia donde pusieron su marca. Entonces voy a iniciar aquí. De la misma forma tejemos una cadena y vamos a tomar la esquina de nuestro tejido. Y aquí recuerden que iniciamos con 2 medios puntos. Vamos a ir al primero, aquí también al primer medio punto. Hacemos un punto deslizado pasando por la cadena. Ahora aquí tenemos 3 cadenas, entonces vamos a tejer aquí 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y en el centro de la V, tomando las dos piezas, hacemos medio punto. Lo mismo aquí, 1, 2, 3, 4 cadenas y en el centro de estos tres medios puntos, en el del centro pasamos en cada una de las piezas y hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas en la V, medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas en el medio punto del centro de cada una de las piezas. Recuerden que tenemos 3, vamos a ir al segundo y hacemos medio punto, así hasta llegar a donde tenemos la marca. Aquí ya llegué hasta donde tengo mi marca, la voy a retirar, paso aquí en la V en las dos piezas y hago el medio punto y una cadena reforzada. Y bueno, hasta ahí termino la unión aquí en la parte del hombro. Y vamos a trabajar lo mismo en el otro lado.
Una vez que ya terminamos de unir, vamos a poner nuestro tejido por el lado del derecho y vamos a trabajar un pequeño borde en todo el contorno, en la parte de abajo, en las mangas y en el cuello. Vamos a trabajar aquí en la parte de abajo, tejemos una cadena y vamos a ir aquí en uno de los puntos de estos 5 medios puntos. En el primero pasamos y hacemos ahí un punto deslizado, tejemos 3 cadenas, ahí mismo un punto alto y al centro de esos puntos tejemos un medio punto, 3 cadenas, un punto alto y en las cadenas medio punto, otra vez 3 cadenas, un punto alto y vamos a ir al primero de los puntos de estos 5 y hacemos medio punto. Entonces eso es lo que vamos a ir repitiendo, 3 cadenas, un punto alto en ese mismo punto, al centro de los 5 puntos medio punto, 3 cadenas, un punto alto y vamos a ir a donde están las cadenas y hacemos medio punto, 3 cadenas, un punto alto y aquí en el primer punto de los 5 medio punto, y así continuamos durante toda la hilera hasta llegar a donde iniciamos. Para hacer el borde en las mangas vamos a hacer una cadena y aquí donde hicimos la unión en la sisa vamos a pasar ahí y vamos a hacer un punto deslizado pasando por la cadena. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, ahí mismo vamos a tejer un punto alto y ahora a la distancia que nos den esos puntos hacemos medio punto, 3 cadenas, punto alto y a la distancia que nos den esos puntos medio punto. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo el contorno de la manga, las 3 cadenas, el punto alto y a la distancia que nos den esos puntos medio punto hasta llegar al final. Y vamos a trabajar de la misma forma en el cuello, igual que aquí en la manga. Vamos a ir tejiendo los 3 puntos cadena, el punto alto, a la distancia que nos den esos puntos hacemos el medio punto. Una vez que le terminé de realizar los bordes, así es como queda. Ya está aquí en el cuello, lo mismo que en las mangas y también en la parte de abajo. Así es como luce la puntada y como pudieron ver se realiza muy fácil y rápido. Si este tutorial te gustó, no olvides compartir el video. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y al suscribirte, no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.